Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, lo paranormal. Y bueno, para aquellos que no han visto el tema anterior, que fue el de las familias disfuncionales, los invito a que por favor vayan a verlo, suscríbanse, denle muchos like y compartan. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar con el tema de lo paranormal, historias que nos han comentado, nos ha sucedido. Y bueno, creo que vamos a comenzar con uno de nuestros integrantes, Isabela. Así que por favor. Hola, claro que sí. Espero se encuentren muy bien. Bueno, va a empezar la mía. Esta es personal porque la vivió alguien de mi familia, pero pues no la viví yo, me la contó mi mamá hace mucho tiempo. Yo tengo una hermana mayor y nosotros vivíamos en una casa de esas que son casas pegadas una tras otra, que se ven las partes de atrás por el patio y que siempre hay espaciecitos, pero literal si se te quiere entrar a la casa, se te va a la casa. Entonces mi hermana, como con unos 20 años, tal vez yo estaba muy pequeña o no estaba en ese panorama, no me acuerdo, me cuenta mi mamá que mi hermana la encontraron en el techo. Para darles una idea, mi casa era una casa muy grande en conjunto con una casa de abajo que se separaba en dos, pero había una puerta que las podía unir a la una y a la otra. Pero esa puerta nunca la abríamos porque supuestamente daba a la casa de la vecina, pero nosotros decíamos que esa puerta era como toda oscura y daba para otro lado, para otro portal que no era para acá. Pero molestaba mucho con eso. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos aparte de estar en el segundo piso, había como un patio y unas escaleras y unos techos. Y esos eran los techos de todas las casas que estaban continuas, todas pegadas. Mi mamá me contaba que mi hermana amanecía en esos techos. Usted se puede caer fácilmente, pero también se puede montar. Entonces amanecía en esos techos acostada, como con unos 20 y pico de años, y que aparecía con mordiscos, con golpes. Ahorita nomás estaba hablando de eso con ella, que aparecía rasguñada en la propia casa, eh, como con las marcas de alguien apretándote. Y mi hermana decía que no sentía nada más que como cosas jalándola y que no sabía como por qué amanecía allá. En algún punto se llegó a la teoría de que no sé, era sonámbula y terminó en el techo, pero habían más cosas, movimientos, puertas que después cuando yo estaba más grande siguieron pasando en esa casa. Se decía mucho que era porque la vecina era bruja. Nosotros sabíamos que la vecina hacía brujería, pero cosas feas. No era una brujería blanca, era una brujería negra. Y hacía cosas como con aceite, entonces esa casa mantenía como con ese aura y esa vibra tenaz. Entonces al final a mi hermana le hicieron como un exorcismo. Mi mamá es muy religiosa, ella es católica y carga como agua bendita en un tarro, siempre lo tiene ahí. Entonces ella es muy purificada con eso de las polillas y con todas estas vainas de las supersticiones. Entonces a ella le hicieron como un exorcismo, llamaron a una persona para que la ayudara para que no siguiera apareciendo allá y con todos esos golpes, que no sé si saben, pero como en esas películas de exorcismo, aunque es ficción, siempre hay como que esas marcas que diferencian de que a esa persona la quieren poseer. Así mismo decía mi mamá que mi hermana la poseían y la poseyeron en su momento y que amanecían los techos tirada. Y ella no se da cuenta qué le había pasado. Y ella decía que veía cosas, escuchaba cosas, pero nunca nada como tan firme, ¿sabes? Hasta esos momentos que aparecían los techos y no le encontraban explicación alguna. Re loco, o sea, imagínate, uno confiado, listo, me acuesto en mi camita normal y al día siguiente, mejor dicho, aparecer en el techo, es una locura. La verdad no, como explicación a que sea sonámbula, no creo, porque hombre, un sonámbulo, por más que quiera, alguien puede decirle, ve, yo vi que estabas caminando, tu mamá, tú o alguien diferente que la vea como que, obviamente se dice, no sé, que supuestamente no se puede despertar a un sonámbulo. Aún no tengo muy claro el por qué, pero se dice que es peligroso despertar a una persona sonámbula. Lo que Pero se sí, habla como, del sonámbulo es que no se puede despertar de forma agresiva. De lo contrario, los médicos dicen despiértelo, pero no lo despierte de una forma agresiva. ok, pero tremendo ese asunto, la verdad. Bueno, algo así le pasaba a un hermano, pero ese sí creo que era sonámbulo porque él caía cansado y de la nada cogía y uno estaba todos juntos, cuando pequeños, dormíamos todos juntos y él de la nada, como a medianoche, una de la madrugada, se sentaba, pero con los ojos cerrados
y uno cogía y le ponía la mano en el pecho como suavecito y lo iba acostando hasta que se volvía y se acostaba y quedaba ahí. Al día siguiente uno le preguntaba y que ni se acordaba de lo que pasó. Entonces uno queda como que... Y yo creo que pues esta partecita se vendría siendo sonámbulo, pero lo que cuenta Gisa sí, yo creo que ya es algo que va saliendo de este mundo. Total, y es que subir escaleras empinadas, eran las del patio, eran escaleras empinadas. Yo no sé si era como algo más tenaz y subir eso de un sonámbulo, aparte si hubiese sido sonámbula terminaba en un techo, pues seguía derecho, ¿no? Se cae, pero no, era como si la acomodaran en el techo. Bueno, también se habla en diferentes partes de que es algo posible, ya que, ¿cómo lo explico? En algunas religiones se dicen que uno cuando es poseído, el espíritu lo controla el cuerpo, controla el hablar, controla el movimiento. Y muchas veces la presencia no es notable. O también en otras, dependiendo de la situación también, la presencia puede ser notable y muy fuerte y hasta el punto de paralizar a las personas. Entonces de pronto puede que en el caso de tu hermana haya sido eso, de que haya habido un espíritu que la hizo llegar a ese punto y que nadie lo notara, que nadie notara su presencia. Marica, si así fuera uno para aparecer en un banco, auxilio. No, pero uno aparece en el techo de la casa, Diosito, en un banco, en Dubái, por allá en una isla, ¿no? En el techo de la casa. Vean, yo le tengo varias historias corticas. Es que yo tengo varias compañeras enfermeras, entonces les voy a como a relatar así corticas, corticas, y ya cuando vuelva a tocarme les digo tal cual. Una vez un niño se murió y quedó asustando aquí porque la mamá era bruja, o sea, en el hospital donde ella trabajaba. Otro día encontraron brujería en un trash, que no sé qué es eso, que había dejado una señora porque el hijo estaba grave y ella dijo que con eso se iba a curar. Y encontraron una bolsita con uñas, cabello y unas velas con un papel. Y no, el niño no se curó. Saludos, spoiler. Otro día llegó una niña que nadie sabía que tenía, creíamos que tenía cáncer en el cerebro, pero todos los exámenes salían bien y resultó que estaba endemoniada. Otro día los pacientes dijeron que una enfermera los estaba despertando para quitarle los, ¿cómo se dice? Esos cosas que le meten a uno acá, intravenosa, una cosa así, Los ¿no? los catéter. Ah, bueno, aquí no dice eso. Y ellos se dejaron, pero el uniforme que ellos describían eran los uniformes que se usaban hace mucho tiempo. Aquí entonces resulta que previó ser la mona, que la gente que trabaja aquí, que decía que era mona, dice que es una enfermera que se suicidó hace muchos años lanzándose del 9º piso de la clínica. Qué zampazo que se dio. Uy. A veces la gente dice que se ve que alguien se lanza de ese piso, pero cuando ven no ha caído nada. Una compañera está internada en un centro psiquiátrico porque dice que la vio. Ay, qué miedo. No les hago más spoiler. La verdad, sí estoy asustado con estas historias. Mala madre. Pero venga, yo quisiera contar una cosita. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es un nahual? Nahual. Eh, un nahual es una persona que, bueno, nos tenemos que basar simplemente en la historia mexicana, en el mundo antepasado del mundo inca, azteca y maya. Y es que un nahual era una especie de brujo que tenía el poder de apoderarse, convertirse en animal, ¿sí? Entonces, en esta actualidad, los brujos, por decirlo así, no encuentro como el nombre adecuado para decirlo, pero los brujos como profesionales o que tengan un rango mayor, tienen esa habilidad y lo realizan para hacer trabajos, ¿sí? Para eh, espantar o hacer trabajos de alguna persona que le quieran hacer el daño. ¿Por qué toco el tema? Porque nosotros aquí en nuestra casa tuvimos a una señora que duró con nosotros 2 años porque vivía al lado de nosotros y nosotros, siempre que ella no estaba, había un gato negro acá en la casa. Entonces nosotros decíamos, bueno, se metió el gato a comer algo. Y lo más curioso es que el gato tenía el mismo comportamiento que hacía la señora, porque la señora tenía su cama en una habitación de nosotros
y el gato mantenía acostado en la misma parte donde se acostaba la señora. Y cuando no estaba el gato, estaba la señora. Obviamente, nosotros nos venimos a corroborar esa situación porque el propio hijo de ella nos había contado de que ella hacía brujería. Y después de que nosotros quisimos sacarla de la casa, a nosotros, por lo menos a mí, yo me enfermé mucho, a mí me empezó a dar como temas de anemia. En esos tiempos, mi abuelo sufría del azúcar y literal le dieron 2 preinfartos. A mi mamá es una mujer de contextura un poco grande y estaba literalmente anorésica. Y sin contarle los animales, teníamos 3 pájaros y los 3 pájaros se murieron con el simple hecho de decirle a la señora, ya no te podemos recibir aquí. Y el gato cada día en la noche, literal, se nos comía la carne, se nos comía todas las cosas o las dañaba. Entonces cuando la señora se fue, el gato también se fue. Pero nos tocó un día en Semana Santa echar agua bendita a toda la casa y ella un día en la noche se puso a llorar. Después de que hicimos la limpieza con agua bendita, se puso a llorar y ella empezó a llevarse las cosas a otro lugar. Y la señora obviamente se fue, gracias a Dios por el tema de la limpieza de agua bendita. Pero obviamente en las historias de los nahuales es eso, son gente que puede convertirse desde las 12 de la madrugada hasta las 3 de la mañana en algún animal y pueden hacer trabajos o pueden visitar gente. ¿Ustedes se imaginan el mío tan hijo de puta? O sea, yo con ese poder puedo visitar a mi ex, que chinga, Mari. No, mijo. Dato curioso. ¿Sabes por qué se murieron los 3 pajaritos? La verdad no, pero dicen que los animales perciben de la energía. Entonces, o a veces cuando alguien se va a morir en la familia, los pájaros, a veces puede decirse de manera colombiana, sacrifican la energía de la persona que está en peligro. Paréntesis, Colina, cada vez que oyes decir algo, levanta la mano, no interrumpas a la gente. Cierro paréntesis. En parte tienes razón, Rivera. En parte tienes razón. Y en parte no, porque no solamente son los pájaros, son todos los animales en sí. Los animales vienen con una gran bendición y nosotros los seres humanos somos muy mal agradecidos con los animales, porque en varias religiones se dice que los animales han sido muchas veces la protección de los humanos. Muchas veces los animales son los que absorben nuestras energías, ya sean positivas, negativas, buenas, malas, lo que sea. Y muchas veces a ellos les toca absorber la negativa o la mala de nosotros y desafortunadamente hay un cambio de cabeza. El cambio de cabeza se refiere a que si yo tengo la parca encima mía y hay una persona que tiene cambio de cabeza, ya la parca no va a estar conmigo. La parca va a estar con esa persona o en este caso desafortunadamente los animalitos. Ya que los animalitos y los niños, los bebés, cuando vienen al mundo, vienen con una gran bendición desde arriba. Obviamente, es que marica, literal, eso es como la situación que se presenta. Además, Colombia es un país donde la brujería se está basando mucho. Por lo menos tenemos que en Armero, el cementerio de Armero es literal una academia de brujería donde la gente que sabe de esos temas mantiene allá haciendo brujerías para muchos trabajos. Entonces, de igual manera, es una situación muy paranormal. Pues lo que yo digo es que hay de brujerías, ¿no? Recuerden que hay la brujería negra y la blanca, que aunque se suene con el tema de la brujería, hay cosas de brujas que pueden ser, por ejemplo, herbología, con el tema de las matas, de los líquidos, es lo que en mi casa hacemos, lo que nosotros, no puedo decir practicamos porque no soy dedicada, pero simplemente yo en esos temas que es brujería, creo en la herbología, que son para, ¿sabes? Como para la abundancia, para las energías, para acomodar, equilibrar los chakras. Esas son muchas cosas que digo yo que creo mucho y que digo que no es algo malo porque no estoy atacando a alguien, ni es un tema amoroso porque el tema amoroso es brujería negra, porque es muy fuerte y muy poderoso, como las cosas de amor, de las pociones, que eso sí existe, pero hay cosas que son más niveladas que te ayudan para estar en paz contigo y con el ambiente que está rodeado, que es mucho a base de las plantas, y eso no es algo necesariamente malo. Bueno, ahí entro a hacer un poco
de choque con Lisa. ¿Por qué? Porque algo que, bueno, para las personas que me conocen y cercanas, entenderán de que yo pertenezco a una religión poco común, la santería. Y ahí nos enseñan una cosa y es que no existe brujería blanca, ni negra, ni buena, ni mala. Toda la brujería es brujería. Brujería es brujería, no importa con qué intenciones vayan, brujería es buena o mala. Igual que la religión, no hay religión buena ni mala, sino religioso malo, religioso que quiera hacer sus cosas a su conveniencia. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros, que nos enseñan a hacer las cosas, pero nos dicen, lo vamos a enseñar, pero es para que lo haga por el camino correcto. Si usted lo hace por el camino incorrecto, pues va a llegar un momento de que eso se le va a devolver y se le puede devolver hasta el triple. La verdad, sí, los animales en ese sentido son muy de percibir las energías. Yo a los animales, cuando veo que un perro se queda ladrando a un punto así a la nada, ya sea en una esquina o hacia un pasillo, yo de una me alerto porque, o sea, yo sé que no hay nada ahí, pero él está viendo algo y ese algo, a como lo esté él percibiendo, si es negativo, él de una va a empezar a atacar o a reaccionar. Entonces yo me timbro de una, pero eso de que los animales sí tienen como ese don, al igual que los bebés, ¿no? Los infantes, los recién nacidos también tienen esa capacidad porque se dice que ellos son unos ángeles, o sea, su energía es pura, la inocencia que ellos tienen les ayuda tanto a percibir las cosas buenas como malas, o sea, ellos son una bendición, se puede decir, en el sentido de su energía, pero hay quienes, por ejemplo, eh, no les parece bueno que hayan ese tipo de bendiciones, por decirlo así, por ejemplo, las brujas que trabajan para hacer sus cosas malas, siempre, casi la mayoría de rituales, si no son animales, son bebés recién nacidos, es por la energía espiritual que manejan esas criaturas. Entonces, la verdad que tanto los animalitos como los infantes son un buen campus de energía espiritual. Bueno, ahora yo voy a contar una de mis historias. Es hora de que entre yo en acción. Bueno, cuando adolescente, yo tenía la manía de irme a quedar casi siempre donde un amigo, o sea, mi pana, mi llave, y siempre me iba a quedar. Entonces, nosotros nos quedamos así, jodiendo, jugando Play o en el computador, normal. Más o menos a las 2 tipo 3 de la madrugada, se empezaba a escuchar en la terraza, que aclaro y hago un paréntesis, solamente había un cuartico donde se guardaban los alimentos y el lavadero, no había nada más. El resto era terraza. Y a esas horas se escuchaba como si alguien cogiera una roca y la deslizara de un lado hacia el otro, así varias veces hasta que se quedaba quieto. Y nosotros nos quedamos como que, parce, ¿eso qué fue? Y él, no, o sea, no sé, y yo, pero marica, la casa de al lado no tiene terraza del mismo nivel, o sea, la casa de al lado era de un segundo piso sin terraza, entonces nosotros nos quedamos como que, parce. Y el papá nos decía, yo a veces también estaba acostado y escuchaba, me subía, eso sí es tener pelotas, se subía y no encontraba nada. No encontraba nada, pero había una roca como en forma de platico, pero no se miraba a nadie. Entonces nosotros quedábamos como que no. Y nosotros apenas escuchábamos eso, ya sabía que era como enchusparnos, o sea, ya arroparnos porque yo ya no me le quedo en la sala. Pero eso es una cosa loca, la verdad. Yo en ese sentido, cuando pelado, era muy miedoso. Ahora lo perdí el miedo, pero me encanta el tema de lo paranormal. Y bueno, la siguiente anécdota le pasó a mi papá. Esta sí va más larga y esta es de mis favoritas. La verdad es mi story time de mi papá de las favoritas. Resulta que en una finca de Palmira, donde nosotros nos criamos, él, antes de nacer yo, pues le otorgaron esa finca para que la cuide.
Entonces, esa finca estaba con mucha maleza, o sea, el monte era re alto, pero había ganado. Entonces, él se llevó a uno de mis hermanos y le ayudó a, pues, acomodar un poco y toda la cuestión. Y una vez mi papá, pues, se puso a tomar. Y, pues, bueno, dejó en manos de mi hermano el ganado. Las fincas de al lado, las fincas aledañas, le tiraban al ganado de él porque mi papá tenía muy buena mano para el ganado. Entonces, en eso se metieron, dice mi papá, las vacas salieron corriendo, o sea, se salieron del corral. Entonces mi papá en la finca tenía una escopeta. Mi papá se levantó, se puso las botas, agarró la escopeta y se fue con mi hermano. Se fueron los dos y vieron que las vacas se dispersaron, o sea, cogieron por rumbos distintos, pero no se vio a nadie, no se vio a ninguna persona. Entonces, las recogieron y tenían que haber 20 vacas. Mi hermano las fue acorralando hasta que las llevó al corral. En eso, mi hermano cuenta y contaba 19 vacas. Mi papá vio a la última que se fue hacia un pastal que estaba re oscuro. Mi papá se fue detrás de esa vaca porque la vaca muaba y lo seguía mi papá. Y mi hermano cuando a lo último empezó a gritarle, apá, apá, acá están las 20 vacas. Y esa vaca se perdió en el pastizal. Mi papá de una se devolvió y las 20 vacas estaban ahí. ¿Qué se lo estaba llevando al monte? No se sabe, no se sabe. Pero la verdad, cuando papá me lo contó, te lo juro que me dio una cosa. Mi papá dijo que era alguna entidad que lo quería llevar o le iba a hacer su daño. Pero créeme que eso fue una locura cuando él me lo contó y los ojos, mejor dicho, una locura. Marica, me ericé. O sea, que, o sea, yo solo, te lo juro que me ericé. O sea, yo solo me pongo a pensar, si no hubiese estado tu hermano, entonces, ¿quién le avisaba a tu papá para que no se fuera para el monte? O sea, se hubiese ido para el monte, parece se hubiese ido. Si no había alguien más ahí para decirle, entonces, ¿qué pasa? Yo le tengo respeto, estoy erizada, parce, o sea, te lo juro. Yo le tengo respeto, a mí me encanta lo paranormal, pero yo tengo respeto a las fincas y a las cosas grandes, porque ahí es donde más se hace brujería y hay cosas que uno no conoce, son cosas que no están en este plano terrenal y uno no las entiende. Entonces yo, en ese tema de las fincas, de los pastizales y a oscuras, la chimba. Yo me devuelvo, si se perdió la vaca, yo no sé, pobre vaca, te amo vaca, pero chao vaca. No sé, o sea, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado tu hermano? Entonces tu papá se va por allá y por lo que escucho tu papá es un berraco. Se va y se lo llevan. Y entonces, ¿cómo queda eso ahí? Ay, no, qué feo. Ay, parce, yo me estoy riendo aquí, pero... Ay, eh, pero parce, en serio, vení, pero, o sea, ¿solamente pasó una vez o volvió a pasar o se supo de otra persona? ¿Se volvió a pasar? No, no, solamente fue esa vez, fue la única vez que pasó, aunque en la finca siempre habían cositas que pasaban. Por ejemplo, pues casi siempre, pues como ser finca, vendían el ganado, a veces mataban a los animales. Así que pues energía maluca siempre había. Por ejemplo, había una parte, mi papá en ese sentido sí era muy excéntrico, o sea, mi papá como que, le hablaban de fantasma, él le daba un escopetazo, o sea, él con su escopeta ya se defendía según él. Él era de los que dice que al diablo lo agarra, ¿sí? Entonces, eh, eso fue la única vez, aunque él nos decía que él, a pesar de, pues, técnicamente no ser miedoso, había un lugar que era un baño, pero no un baño que usábamos normalmente, era un baño que estaba ahí, pero ya no se le daba uso. Estaba al fondo. Y ese baño, según decían, que antes de que los dueños lo usaran, lo compraran ese territorio, se usaba para acabar con la vida de unas personas. Lo usaban para, como por ser finca, lo usaban para cositas negativas, desaparecer personas y cositas así. Entonces, a eso sí tenía como su energía pesadita.
padre tiene un ángel muy grande, un ángel que lo está protegiendo porque, como dicen, las cosas pasan por algo, las cosas, todo tiene como tender a ser cadena, y tu hermano estaba ahí era por alguna razón, no solamente para ayudar a tu papá en la finca, sino para evitar una tragedia, para evitar una situación, y eso de que muchas personas lo explican así. Y si tu hermano estaba ahí, no solamente era para ayudar a la finca, sino para evitar que tu papá te lo llevara. De mi abuela, que justo me estaba contando en estos días. Cuando ella era joven, para allá, bien, pues no tan joven, se fue con la hermana a recoger agua. En ese tiempo o sea, se ponían como el palo y el tarro de agua, ¿no? Entonces, cada una se echaba al hombro. Entonces, las dos, la hermana iba adelante, mi abuela iba atrás. Entonces iban andando y o sea, les tocaba andar bastante porque tenían que ir a recoger agüita al río. Bueno, cuando llegó un momento donde estaban andando y decían, pero es que hace rato debimos haber llegado. O sea, ¿dónde estamos? Entonces ya, no, seguro nos desviamos el camino echando lengua. Entonces volvieron, y nada, no encontraban el berraco río. Y ellas como que ya empezaron como que el susto, como que, bueno, como que aquí qué pasó. Y otra vez echaron y volvieron, y nada, dijeron, no, pues vámonos para la casa porque esto está muy raro. Y entonces cuando ellas, o sea, mi abuela dice que era un hombre peludo, o sea, era un hombre peludo, grande, pero o sea, no me lo describió como tan detalladamente, que se les apareció así de frente y ellas tiraron esos baldes y se quedaron petrificadas del susto que les dio y no sabían qué hacer y decían, Dios mío, ay, Dios mío. Y como que la hermana de mi abuela se puso a hacer una oración, yo no sé, le dijo, vení, déjanos pasar, algo así, porque mi abuela no sabía ni qué decir. Y entonces como que el man así como que se fue y ellas se echaron pata y salieron corriendo para la casa y dijeron, Dios mío bendito. Entonces fueron y le contaron a los papás, dijeron, no, ese hombre no les hace nada, sino que a él le gusta jugar con ustedes porque, pero él no les hace daño, pero él les gusta hacerlas perder, o sea, ahí son mujeres, solamente las mujeres, a todas las muchachas que vayan y anden por ahí, en ese tiempo las hacía perder y jugaba con ellas. Y a mí eso me parece súper conocido como la historia del Moán, no sé, bueno, ¿cierto? Pero mi abuelita decía que era el duende. Mi abuela siempre decía que era el duende. Pero pues allá ella. Bueno, otra historia que yo tengo es de cuando mi tío se suicidó. ¿Qué pasa? La única que lo vio después de lo que pasó fue mi tía. Ella fue la que lo fue a reconocer allá, porque él se suicidó, fue en el último baño donde él trabajaba en un parqueadero, que hasta el sol de hoy ocurren cosas. Gracias, tío. María, no podía suicidar en otro lado. Entonces ella dice que ese día, primero que todo, lo vio claritico, claritico como si fuera caminando hacia ella. Y en todo, en el velorio, en el entierro, listo, en el velorio, en el entierro, todo eso lo vio andando. Y yo me acuerdo que esa noche ninguna pudimos dormir, obvio, no íbamos a conciliar el sueño. Entonces mi tío tenía algo que él a cierto horario, él se iba caminando hacia la terraza con su Biblia a leerla. Entonces yo normal me senté en la silla mecedora de siempre, como a pesar de la vida mientras lloraba. Cuando yo sentí como la energía, como marica, alguien me pasó, ay, protégeme, señor, o sea, puede ser mi tito, pero ya estaba muerto, a mí me daba miedo, no, señor. No, entonces mi tía decía que no, que está recogiendo los pasos, y yo que lo recoja en otro lado, vení. La cosa fue que había una perrita que ya se murió, que era una perrita que yo quería mucho, que se llamaba Princesa. Y mi tía, ¿ves? Mi tío también la quería mucho. Todo el tiempo que subía esa perrita era contenta y él le decía, César, César, así le decía. Y entonces mi tío iba y se sentaba en otra silla, pero en la cama de mi primo a ver el partido. Entonces, Princesa se le hacía al lado
Y esa noche, y varias noches, no fue una, fueron varias. La perrita ladraba, pero de felicidad. O sea, como cuando tú estás jugando con un perrito, como que así. La perrita ladraba de felicidad justo hacia ese punto. Y yo como que, o sea, yo me quedaba mirándole y yo, ay, y yo, ¿qué más, tío? Pero no nos vaya a asustar, solo tengo que con la perra. Una cosa loca. Y bueno, y hasta el son de hoy, Naira, que también es así como, ay, no me acuerdo no me acuerdo la religión de ella. Ella, pues como ella fue la única que lo pudo ver como todo este tiempo, ella dice que ella vuelve y ve a mi tío en ciertas lunas. O sea, que ella lo ve porque él se suicidó de viernes a sábado. Él salió un viernes, nos dimos cuenta un sábado. Ah, no, él se suicidó un viernes y ya fue, el velorio fue el sábado, eso fue un fin de semana. Entonces, ella siempre dice que ella lo ve salir tipo 5 de la tarde porque fue más o menos a esa hora que ya no lo volvimos a ver. Y fue más o menos a esa misma hora que nos dieron la noticia. Entonces ella lo ve cuando él va saliendo de la casa, cuando baja las escaleras, o sea, todo como que él hace el mismo recorrido que ese mismo día. Y es triste porque uno se pone a pensar, bueno, entonces de alguna manera esas personas se quedaron como en ese plano, ¿no? Y como que, bueno, y cuando avanzan, o sea, y para mí, no hay verdad absoluta, para mí. Muchas personas dicen que, ay, no, que personas así se van a quedar recogiendo los pasos hasta que hayan cumplido su ciclo. Eso es lo que dicen. Lo mismo dicen de mi papá. Digamos, en la casa que ya se vendió, que era la casa de mi abuela, él ahí se mató y se pegó un tiro. Entonces, y eso fue, yo tengo 24 años, eso fue hace 24 años, 25 años. Entonces dicen lo mismo, que él seguía ahí recorriendo los pasos. Anetzo, él tenía 17 años, estaba súper jovencito. O sea, también es pensar en eso, o sea, como que las personas que se suicidan o las matan y no tienen como su ciclo de vida, es como que tremendo. Algo para continuar ahí con la partecita de Cami, pues nosotros, eh, antes de eso, a mí me habían matado a un primo. Como 15 días antes de eso me habían matado a un primo y pues se hizo la novena. Casualmente a lo que cumple la novena se le rezó y toda la cuestión, mataron a un hermano, me mataron a un hermano, ¿sí? Entonces, casualmente nuevamente a la semana, eh, el tío de Cami se quita la vida. Yo llegué al punto, yo inclusive le llegué a decir a ella que en mi parte sentía era como si a mí la muerte me estuviera persiguiendo, porque ya eran tres que a mi alrededor ya no estaban. Entonces yo ya como que salía y no era con miedo de que me fuera a matar o me fueran a hacer algo y acabaran conmigo, sino que yo era como que a lo bien, la muerte nos está respirando en la nuca a nosotros. Yo entré como en una crisis existencial para esos días porque yo re asustado. Yo como que, bueno, ¿qué pasó con esto? Pero la verdad quedé como retocado con ese tema. Pero pues bueno, son cositas que van percibiendo uno. Es algo, dos cositas. Una que es personal me pasó a mí, otra a mi tío. Puedo contar primero de mi tío porque me acuerdo que lo que decía la abuela de Cami, lo del duende, que decía que no era normal, sino que era lo del duende, pasó algo. Mi tío es como distorsionada esta historia, pero mi tío hace muchos años, ellos vivían mucho como por Pance, creo que por esas zonas que es muy rural, y que un día, no me acuerdo bien cómo fue el desarrollo, pero dice que él vio al duende, que lo vio literal así chiquitico, que lo vio al duende en la caracterización que como que uno le quiera dar, ¿sabes? Porque dicen que tiene diferentes formas, pero que lo vio alguien pequeño con un sombrero verde, como cuando ponen en las películas, y que lo siguió como hasta una cuevita, era en esas partes de Pance, todo muy rocoso, pura zona así campestre, que lo siguió, pero dice que él no fue bobo y que él esperó hasta que se fuera, que el duende se fue y que él entró donde era a donde el duende y decía que era como una cuevita chiquita, no tan chiquita para que él no pudiese entrar
y que tenía muchas cosas, como muchos objetos, ¿sabes? Como si fuese robado, como muchos artefactos. A lo que mi tío en ese momento le quitó el sombrero. Él le pareció una idea chistosísima, graciosa, de llevársele el sombrero al duende. Y él dijo que fue lo peor que pudo haber hecho. Cogió el sombrero y claro, en medio de toda la curiosidad y de la pues, juventud, como quien dice, él se lo llevó y se lo llevó hasta la casa. Él lo tenía en una repisa, lo metió ahí, pues porque uno dice que es el duende, pero cree curioso de qué persona andaría como con un sombrero entonces no le dio mucha importancia, se le llevó el sombrero y dijo, chao, me voy a llevar el sombrero del duende muerto de la risa. Lo llevó a la casa, lo puso en una repisa y lo cerró, como con llave, si no estoy mal. Entonces, y tenía la repisa alta para que no le pasara nada al sombrero, para que no se fuera, ¿sabes? Como a perder y a dañar y que la gente no fuera y lo cogiera. Y que dice que un día él se fue de la casa, y que cuando vuelve el sombrero no está. Entonces, él no entiende qué había pasado. Se habían montado, están como las cosas organizadas, y se habían montado y habían abierto eso sin la llave, habían abierto y se habían llevado el sombrero. Entonces, hasta el son de hoy, mi tío dice que fue el duende que fue por su sombrero y lo fue a recuperar. Pues porque es propio. Entonces, que fue hasta allá y se lo llevó. Que él dice que no pasó a mayores, pero que le pareció muy curioso y que cuando fue otra vez al sitio como de lo de la cueva ya no estaba. O sea, ya no había nada. Y él sabía lo que había visto en su momento. Entonces él dice hasta el son de hoy, él cuenta muy chévere la historia, que fue el duende que él se lo vio, le llevó el sombrero y que al final el duende fue y se lo quitó. Pues al menos, ¿sabes? Es como arriesgándose a que algo pudiese pasar, pero en realidad al final no pasó. Pero es como pensar, o sea, ¿quién en su sano juicio se va a llevar el hijo de madre sombrero del duende? Si yo digo que es el duende, como, ¿por qué me va a llevar ese sombrero? Es que por lo menos, marica, es que mira, todas las historias que cuentan sobre ellos, sobre los duendes, como tú dices, tienen diferentes formas. Entonces dicen que se llevan a los niños, otros dicen que son luces parpadeantes en la noche, que entre más parpadean es porque están más contentos o somos bien recibidos. Historia que te voy a contar ahí como en pro de la otra, era de que algo muy personal y corto que me pasó a mí es que yo por mi casa, donde les conté que sucedió todo eso súper random de mi hermana, ahí mismo, en la misma casa, al frente estaba el colegio, no sé si lo conocen, Los Ángeles de San Fernando. Ese colegio era un colegio casa. Era las bibliotecas, eran pasadizos secretos a la casa del rector, del dueño. O sea, eso era una vaina de ricos y nosotras estábamos becadas, media beca. En ese entonces yo no entendía muy bien cómo era ese mecanismo, pero era un colegio muy grande con la zona de bachillerato y la zona de primaria. En la zona de primaria había una piscina y había unos salones como siempre subiendo escaleras, ¿no? Y güey, madre, yo esas cosas paranormales porque subiendo una bonita escalera para que uno caiga de por allá. Entonces era subiendo las escaleras y pasó dos cosas en el mismo, como en el mismo sitio, más o menos, y era que decían que en el colegio asustaban, que habían monjas y que había una niña que se había suicidado. Pero saben, como siempre el típico historia de la niña en el baño, pero pues uno se las cree y no se las cree. A mí me pasó que decían que en el salón de arriba, el último hijo de madre de una torre, había un salón de danza y que en ese salón de danza las escaleras eran como así y allá siempre hay campanas, allá se tocaban por campanas y no timbres. Lo que pasó fue que cuando estábamos subiendo decían que allá en el salón de baile asustaban, pero pues no sabíamos por qué, ¿no? Entonces decían que asustaban todo el tiempo. Nosotros subimos las escaleras de chismosas con mis amigas porque usted sabe que el chisme mata. Fuimos chiquiticas y vimos que el salón estaba cerrado con llave porque a esa hora de la tarde, imagínense, era la tarde, eran como las 2 de la tarde, no, me eran como las 11 de la mañana, era la mañana, no tenía que haber nadie porque no había danza y lo cerraban con chuzo. A mí me dijeron, Isabel, asómese de primera, y yo soy todo menos gallina, entonces dije, lo voy a hacer. Cogí la cerradura, ustedes han visto, de las puertas de antes, que eran mucho más grandes, que las llaves eran gordas y gruesas, pues estaba ese pedacito así como una perita. Entonces yo dije, ay, mira, se veía en el reflejo de la puerta, por ser de día la ventana estaba abierta, alguien moviéndose, ¿saben? Como una sombra por debajo que pasaba. Yo decía, la profe, pero vení, hasta ahora esto está cerrado, eso no puede abrir. Yo me doy, porque yo soy la más metida del mundo, no me lo cuentan, yo me meto. Pongo el ojo en toda la cosita, la cerradura, y veo una hijuepuchica cosa que se empieza a acercar, marica. Yo, esa mierda no tenía forma, eso no tenía forma, parce. Y yo, ¿saben? En vez de salir a correr, te digo, ¿qué hice yo? Esperar hasta que llegara hasta la puerta, porque es que no puede haber más boba que yo, chiquita. Puchica,
Yo decía, ¿quién es él? Y yo era así, parce, o sea, y mis amigas atrás mío, y yo, ¿qué es eso? Cuando empiezan a mover esa hijuepuchica cosa, la manija, y era tin, 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 tin. Ay, los que corren. Me lancé de esas escaleras con mis amigas, nos caímos casi al final, pero bueno, nos caímos rodando, pero empezaban a mover esa manija y no podían abrir. Y yo me quedaba parada, parce, hasta que yo sentí que ya de verdad estaban abriendo esa maricada. Yo dije, ¿sabe qué? Yo para qué fui tan metida, yo mejor me voy de aquí, que sea lo que Dios quiera. Y me tiré por esas hijuepuchicas escaleras y ahí decían que asustaban. Así fue un día en ese mismo colegio, yo no sé si es que el barrio está como maluco o qué, pero yo no entiendo. En ese mismo colegio hacían una vez dieron pijamada, súper raro. Dormíamos en los salones y estábamos jugando lazo, ese lazo gigante que se unían un poco de personas y estábamos con los profes. Yo estaba muy pequeña, yo creo que unos 7 años, y en una de esas yo estaba saltando lazo, me caí de rabo y me golpeé y me puse a llorar porque dramática siempre, 100%. Entonces me puse a llorar y me fui donde una profesora que me cargó. Y mientras ella me cargaba, supongamos que la profesora estaba mirando para allá y ella me cargaba y yo miraba para el otro lado. ¿Qué pasa? Quedaba al mismo bendito edificio de allá donde les conté lo de la cosa de los juegos, del baile, perdón, y daba a la ventana del mismo salón de baile. Y entonces yo llorando en medio de mi escándalo me pongo a mirar esa ventana y veo que alguien me está apuntando. Fue muy random, muy chiquita. Alguien en medio de la oscuridad, pero no era tanto, no era extremadamente oscuro, me estaba apuntando con una escopeta. Fue muy chistoso porque yo digo, marica, una escopeta, ¿cómo carajos? Pero era alguien que desde la misma ventana, tirando para el lado de la cancha, me estaba apuntando de reojo a mí con una escopeta. ¿Usted cree? Yo pegué un brinco, yo me quité de esa profesora y yo arranqué a correr gritando de que alguien me estaba apuntando con una escopeta. Y yo en medio de mi llanto y tales, yo como que, ¿saben? Como cuando uno enfoca con los ojos y uno dice, ¿será que yo sí estoy viendo eso o me estoy equivocando? Parce, a mí me apuntaron con una escopeta. O sea, fuese real o no fuese real, yo no sé qué era, qué fantasma me quería chimbear la vida a los 7 años, pero a mí me apuntaron. Y eso era horrible porque uno bien chiquito, ¿vos crees que cómo me iba a dormir? Ese día yo en ese salón así. Yo no pegaba el bendito, yo van y vienen y me jalan las patas, me pegan mi escopetazo y yo no entendía hasta años después con qué me estaban apuntando, porque en mi mente supe que era una escopeta hasta que después me puse a mirar las armas, literalmente puse a investigar cuáles son los tipos de armas y me di cuenta que era una escopeta, porque tan chiquita pues yo no sabía diferenciarlas. Pero eso fue súper random. En ese colegio pasaban cosas extremadamente raras. Diciendo, pues, tu tío tiene una suerte muy grande porque tanto en las leyendas como algunas personas que han tenido problemas con duendes me han dicho de que cuando han tomado algo de un duende, le hacen la vida imposible, literalmente le hacen la vida imposible. Y hablando de duendes, voy a hacer una conexión con una de mis historias. Y era cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, yo viví en una casa durante 9 años, literalmente toda mi infancia ahí. Y atrás de esa casa había un pino enorme, bellísimo ese pino. Y hay algunas leyendas que cuentan que los pinos atraen a los duendes. Entonces, en las noches, eso era como por ahí en el 2004, 5, 6, 3 o 3 años, aparecía mi hermana en el patio con trenzas. O sea, ella se acostaba con su cabello suelto, todo liso, y en las mañanas aparecía con trenzas. Se reía, feliz, parece como si estuviera jugando con alguien. Mis padres se pusieron a investigar y parece que había un duende y había un duende ahí. Entonces, a mi padre le dijeron un método de cómo ahuyentar al duende. Le dijo, vea, mijo, le dijo la abuela y papá, vea, mijo, haga una cosa, consígase una guitarra, consígase una botella de agua de whisky, bueno, de un licor, y consígase un machete. El machete usted lo va a tener al lado de su cama. La guitarra lo que va a hacer es cambiar la cuerda, va a cambiar todas las cuerdas de esta forma. La primera cuerda la cambia con la sexta, la segunda cuerda con la quinta y la tercera cuerda con la cuarta. ¿Para qué? Para que en la noche, cuando venga el duende, se ponga a afinar la guitarra. O sea, a él le encanta tocar guitarra. Entonces, para que la afine, y mientras que la va afinando, se va tomando el licor.
va afinando, se toma licor, va afinando, se toma licor, y usted cuando comienza a escuchar de la afinación, ahí usted ya entra con el machete. Que se vaya, porque si no, su querida hija se le va. Y así fue como mi señor padre espantó a un duende. La segunda historia que voy a traer es un poco más como rara, es paranormal, que estábamos todos reunidos, tranquilos, relajados, y de un momento a otro una persona, una mujer de 1,58 m de estatura comienza a tener un comportamiento raro, como si fuera un hombre fuerte. Entonces quería hacer muchas cosas, quería hacer daño, entonces, y entre 3 hombres literalmente mancan canas, o sea, vigas, trataron de detener a esa persona, a la muchacha, la señorita, que no tenían comportamiento normal, sino que extraño. Entonces comentan de que literalmente volaron esos 3 hombres por una mujer de 1,58 m. O sea, literalmente los mandó a volar. O sea, se le acercaban para detener, y la fuerza que tenía, o sea, nadie se explicaba cómo tenía esa fuerza, los mandaba a volar. Literalmente los cogía y yo como que, uy, lo que hace las posesiones de espíritus. Preguntarles, ¿alguno de ustedes alguna vez le han hecho un amarre? Por envidia, por amor, obsesión. ¿Alguno de ustedes, chicos? Que yo sepa, ¿no? Ok. Bueno, Colina, ¿alguna vez le han hecho un amarre? Amarre no, pero de niño sí me ojearon y muy fuerte. Ok. Miren, yo tengo la presencia muy bonita, muy guapa, un niño muy hermoso, un niño muy bello, ¿sí? Basta y acontece que a mí, en el año 2016, a mí me hicieron un amarre. Pero no un amarre de esos amarres amorosos, sino un amarre de hacerme daño, ¿sí? A ver, nuestra familia es una familia un poco problemática. Nosotros, un primo mío se metió donde no tenía que meterse. Mi primo vive por el poblado 2, y el man fue comunicador de Agua Blanca, de Siloé y del barrio Terrón Colorado. A toda la familia, casi toda, le hicieron amarres. A mí por lo menos me hicieron un amarre, y ese fue el amarre más fuerte porque, primero que todo, los síntomas que son muchos síntomas lo que uno siente cuando tiene un amarre, pero casi siempre todos los síntomas que usted siente es que, primero que todo, a mí, por lo menos, yo comía algo y literal lo comía y al momentico me daba ganas de ir al baño y lo botaba, o me daba muchas ganas de vomitar, o sea, me comía cualquier desayuno y lo vomitaba. Sentía mucho cansancio y sentía mucho sueño. Entonces nos dimos cuenta de que la persona a la cual nos había hecho ese amarre era una persona muy cercana de nosotros de por acá. Es una sección Free Tips para ese tipo de casos que cuenta Juan Di. Les recomiendo algo aquí súper cortico. Si les pasa algo y sienten una energía pesada, como si les hicieran algo, para que sea un primer filtro, pongan agua, un vaso de agüita, la mitad debajo de la cama de ustedes con un algodoncito encima. Eso hace que chupe las energías negativas, sean las tuyas por tu propia cuenta o de alguien más que te esté echando la mala suerte, y las dejan como 1 semana, 2 semanas, y la van revisando en un lugar donde no les caiga polvo. Si sale negro es porque de verdad está absorbiendo todo eso, y pasa un segundo filtro que ya es hacerte limpiezas. Sirve mucho el tema de las plantas. El romero sirve mucho para el tema del cuerpo. Los líquidos, que eso lo venden las personas, pues usted mira a ver quién lo vende, que no sea algo raro, pero yo tengo unos para los ambientes que sean como más agradables. Cualquier cosa de que si una persona, ustedes saben que existe mucho el tema de la envidia, ¿no? Y pasa mucho con los temas de los amarres y el tema de muchas cosas. Entonces, cuando alguien a ustedes les mira las cosas como que, ay, tan lindo lo que tú tienes, o mira, te deseo tan buena suerte con ese proyecto, ustedes
úntense el dedito, lengua, acá atrás en el oído, saliva, y dicen que todo lo que usted me desee se le devuelva. Sea con buena energía o sea con mala energía, lo que usted me va a echar, yo se lo devuelvo. Como sea, es como un protector, ¿saben? Y siempre carguen un ojito. No sé si han visto ese ojito en las manillas que dicen, ay, tan bonito de decoración. No, eso es un ojito protector, que ayuda mucho, además de los cuarzos, ayuda mucho con el tema de las energías, porque ustedes saben que caras vemos, corazones no sabemos, y nosotros no entendemos finalmente las personas qué hacen en sus tiempos libres o qué hacen detrás de otro tipo de cosas. Entonces son unos pequeños brujitips que les he hecho. Si les sirven, pónganlos a prueba. ¿Me cuentan? Bueno, también me gustaría intervenir un poco brujitips también, brujitips pequeñitos. Uno, pues, nunca hagan amarres, ya que los amarres traen sus consecuencias negativas. Si quieren conseguir parejas, hay muchas formas de poder hacer que llegue eso, más no hacer amarres, ya que es obligar a la otra persona. Segundo, brujitips, con el tema del vaso y el algodón. También pueden tomar un vaso y una bola de confort, de que eso ayuda a limpiar también las energías, a limpiar tus energías. Eso al inicio va a doler como si fuera talco, pero te va a ayudar a limpiar tus energías. Y aparte de eso, cuando uno sientas muy pesado, sientes que has tenido días que dices, pero me hace falta energías, puedes tomar lo que es la sal marina, agua salina, te bañas con ella, dejas que se queden esas piedritas un poco, un ratico, media horita, 40 minutos, y después te las quitas. O si quieres, puedes dormir toda la noche con ellas. Eso lo que te hace es limpiar todas esas energías. Pero aparte, si sientes de que estás así, todo denso, todas esas energías malas, y aparte de eso, amargada, enojo, no te llevas bien con las personas de tu círculo social, te puedes bañar después de eso, o sea, al día siguiente, después de haber hecho el agua de sal marina, haces agua dulce, o sea, agua de azúcar, la mezclas con agua y te la echas para hacerte muy dulce. Bueno, la verdad muy interesante los brujitips. Ahí siguiendo con el de Isa, pues, hombre, ya saben, tener por lo menos un dedo limpio para que se unten la saliva en la orejita. Bueno, y retomando referente a las historias, ahora que Isa cuenta del colegio, cuando estaba estudiando también, una vez salimos, yo estaba haciendo labor social y pues me tocaba con grupitos de la tarde, así de primerito y cosas así. Una vez nos quedamos hasta tarde porque cayó un aguacero muy fuerte y en la mañana no hay guardia de seguridad, sino ya pues a trasnochar. Ese día nos encontramos ahí al guarda, era un costeño, lo más de chévere, el bacán. Nos pusimos a echar parla ahí un rato con otros compañeros. Cuando nosotros nos dio por lanzarle el tema, y nosotros le dijimos, ve, a vos te han asustado. Y me contó la anécdota de que una vez, él es turno normal de guardia de noche, y en el segundo piso vio como una sombra blanca, bueno, una persona vestida de blanco, perdón, pasó por el pasillo y se metió a un salón. Claro, él de una dijo, pues a esta hora no puede haber nadie, porque ya era tarde, ya era en la madrugada, mejor dicho. Él desenfundó su arma y subió y entró específicamente a ese salón. No vio a nadie, no había nadie. Y solamente dijo, bueno, quien sea que haya pasado, pues que siga su camino. Fue lo único que dijo, se persinó y se volvió al punto de inicio de donde partió. Entonces, como guardia de seguridad, se han vivido unas historias que más adelante voy a contar yo también. Hombre, y dejamos ahí a que mi estimada Camila continúe. Vean, yo les voy a contar una que hasta el son de hoy mi tía y mi abuela no me creen, y yo estoy, vea, se lo juro que fue real, vea,
se lo juro por mi profesión que fue real. Cuando yo estaba chiquita, antes de venirnos para Cali, yo tenía 5 añitos. Muchas personas dicen, ay, es que uno está muy chiquito, uno se acuerda. Cuando a uno lo trauman cosas, uno se acuerda. Qué pena. Entonces, resulta que esa noche mi abuela se iba a ir para un velorio, pero yo no quería ir ahí, no. Entonces me dejaron sola en la casa donde mi papá se suicidó, pero pues nada tiene que ver, solamente para que sepan. Bueno, la cosa fue que yo al otro día yo sentía que alguien me estaba arrastrando debajo de la cama y yo había por ahí dormida cuando yo como que voy como que despertando y marica, cuando yo volteé a ver, se los juro, que era una cosita así, vea, chiquitica, de pelo rojo como el de Isabela, pero así crespa, chiquito, como si fuera afro, que blanca, y tenía la ropita como rasgadita, o sea, blanca pero sucia. Y yo, marica, sí, yo miraba esa cosita y yo me quedé así como, ¿qué hago? Y me estaba arrastrando como a llevarme, pero quién sabe para dónde putas. Y yo, o sea, lo único que yo alcancé a hacer fue como pararme, pero yo, o sea, yo no me paré como para para levantarme por la cama, sino que yo me devolví por donde ella me había tirado de la cama, o sea, por la parte de atrás, me hago entender. Y yo me subí y volví, me acosté. Como que aquí no ha pasado nada, señores. Y yo así, y cuando mi abuela llegó como al mediodía y me trajo el almuerzo y no sé qué, yo les conté y hasta el son de hoy no me creen, me dice que no, que yo me lo imaginé, que yo no sé, que me lo soñé. Y yo, ay, no, abuela, se los juro que fue real, se los juro porque yo la vi así, ese duendecito chiquito patentico, así, patente, yo lo vi hasta el son de hoy, no me creen, pero por mi profesión que fue real, vea, fue personal mía, venga, yo les cuento una de una compañera, vea, dice, es que yo tengo varias compañeritas del personal de la salud, pero esta no es enfermera, pero es... Y bueno, sí, el personal de salud dice, a ver, ¿dónde empiezo? En una situación, voy a empezar por una de las cosas más locas en donde yo trabajaba, una institución en el 2º piso, asustaban a mi colega, que era la educadora especial, y bueno, resulta siempre pues pensábamos que era la energía de los niños. Resulta que en muchas ocasiones mi compañera, una vez estábamos las dos en la mesa, entonces ella me pregunta, ¿quién es ese señor que está parado en la puerta? Hace rato está ahí. Y yo miro y no había nadie. Y me dice, yo lo vi, Alexa, yo lo vi. Era un señor moreno. Resulta que para esa misma mañana en la tarde a ella la echan. Resultó que días después la puerta la dejamos abierta del consultorio, que días después la puerta bla, digamos que se dejaban abiertas, entonces una compañerita entró más temprano, como a las 6:50 de la mañana, entró y pasó pues por el correo para dejar los maletines para devolverse. Resultó que ella dice que vio un señor sentado en el consultorio, trigueño, el alto, y ella dijo que ve, pero el ingreso de los pacientes es a las 7, porque a las 6:50 ya hay pacientes, porque todo está apagado. Cuando ella se volvió para preguntarle, no lo vio. Resulta que una vez cuando yo me fui de vacaciones, mi compañera se quedó. Yo creo que le pasaban más cosas a la compañera que a ella. Ahí me perdí por estar riéndome. Ella se quedó sola en el consultorio, que ella vio como una caja de colores. La caja de colores explotó, volaron los colores. Bueno, la compañera renunció. A la compañera también la echaron y mi compañera decidió renunciar. Y te cuento que mis colegas dicen que ahí pasan cosas, o sea, ahí todavía dice que pasan cosas. Bueno,
Entonces, esta historia, voy a anotar algo, esta historia es de mi tía, que por allá en 1997 pasó en el pueblo, que es una historia hasta ahora, viejito que usted vaya y le pregunta al pueblo, se la sabe, que fue el de las muchachas que fueron poseídas por estar jugando con la tabla Ouija. Y hasta el son de hoy, mi tía habla con varias de esas amigas que ella tuvo y todavía tienen energías muy pesadas y no es como que se hayan podido liberar de eso pues totalmente. Y como a ella le encanta contar todo tan dramático, decía, bueno, era una tarde soleada de estudio, entonces las chicas del colegio pues en ese tiempo estaba el jugar la tabla Ouija, el jugar el de las tijeritas, bueno, el de invocar por medio de cosas allí, ¿no? No había tecnología, pero entonces en ese tiempo lo hacíamos, era por medio y conocías a mis jueguitos que hacíamos, ¿no? Con el cuaderno y todo eso. Entonces, pues las chicas con la tabla Ouija, pues se les levantó la curiosidad y fueron ellas a una casa. Entonces, bueno, hicieron el trabajo, lo que iban a hacer con la tabla Ouija y empezaron a voltear, empezaron a hacer preguntas, etcétera, o sea, hicieron sus preguntas, sus vainas, sus asuntos. Después ellas de haber invocado, hay cosas y preguntas se fueron para sus casas y todo, cuando ya mismo, ese mismo día, bueno, en esa noche comenzó todo. Ya como a ver cosas, a sentir cosas, unas gritaban, cada una estaba en su casa por separado, que me van a coger, mejor dicho, gritaban horrible como si tuvieran el demonio metido. En ese entonces, la familia pues asustada se las llevaron donde el cura, que les hicieron supuestamente un exorcismo, sacarle el demonio, ¿no? Sí, bueno, no se sabe bien qué hacer con ellas, no sabían qué hacer, las familias no sabían qué hacer con ellas en ese entonces, algo así descubrieron que ellas habían hecho eso, o sea, es que cuando las llevaron, las familias pues se preguntaban, o sea, qué había pasado, y claro, Pueblo Pequeño Infierno Grande fue que se dieron cuenta que había sucedido con eso y se dieron cuenta de los sucesos. Y bueno, y seguía. Se les empezó a complicar la vaina y que, bueno, no me acuerdo, cada familia fueron donde el cura, fueron a otras cosas, o sea, cada uno buscó el medio como para arreglar la situación. Entonces, ya cuando todo eso se dio cuenta, pues entonces cada familia donde fueron, bueno, listo, se calmaron, se calmó el asunto y así el colegio pues demoraron en volver, pero después de ese suceso ellas siguieron sus vidas supuestamente normales, pero todavía seguían con caos, cada una siguió viendo cosas, empezaron a suceder cosas extrañas, sucesos extraños que hasta el son de hoy por ahí con una que otra me he comunicado y todavía les pasa cosas, no sienten cosas todavía, pero pues es un exorcismo, no es fácil de sacar. Esos demonios y las chicas quedaron en el pueblo como las 5 chicas poseídas por el demonio. O sea, es una historia re clásica. Pero sí, o sea, y hay más historias. Ahora, bueno, lo mío son 3 mini historias. La primera es muy corta. Mi abuelita, ella se murió ya hace 3, 4 años. Mi abuela vivía aquí conmigo. Ella tenía demencia senil y Alzheimer. Ella se le olvidaba quién éramos nosotros y pues obviamente no nos reconocía. Yo a veces me sentaba con ella a pintarle las uñitas y ella caminaba con el caminador para el baño que queda al lado y sonaba el de caminador ahí arrastrándose. Mi papá jodía mucho y le decía a mi mamá, el día que se muera su mamá se va a escuchar el bendito caminador yendo hacia el baño. Te lo estoy diciendo y nosotros papás a hablar bobadas. Respecto a eso, mi abuela, pues al final la llevamos a una casa hogar y ella se murió allá de una manera muy tranquila. Ella, pues, de un momento a otro falleció. Dicen que fue cuando estaba durmiendo, ¿no? Como quisiera, yo creo que todos quisiéramos morir dormiditos. Y en las noches se escuchaban como sonidos yendo hacia acá al baño de mi casa. Yo acá en el cuarto de mi casa, yendo hacia el baño de mi casa de mi abuelita. Pero la más tenaz, y a mi mamá le dio mucha risa, es que yo tenía un perrito. Mi perrito lamentablemente se me murió hace 2 años, Neas. Pero él seguía vivo después de que mi abuelita se murió. Mi abuela peleaba por el perro. Mi perro yo lo amo con todo mi corazón, pero él era muy cochino. Él se comía la basura, él peleaba con todo el mundo, nos mordió a todos los de la casa, nos premió a todos con mordiscos. Entonces mi abuela, él se le metía bajo la cama a mi abuela porque sabía que mi mamá no lo podía tocar si se metía donde mi abuela, porque mi abuela siempre lo iba a defender. ¿Qué pasó? Cuando mi abuela se murió, mi abuela siempre defendía al perro. Una vez Neas estaba amarrado acá en la cocina. Mi mamá lo dejó ahí amarrado porque estaba haciendo cochinadas.
Mi mamá está en el cuarto acostada y Neas hacía para que lo soltaran. Obviamente hacía bulla. Mi mamá estaba acostada y dice que estaba dormida cuando, pues mi abuela ya no estaba viva, ¿no? Viene mi abuela y la levanta, le mueve las piernas y mi mamá abre los ojos y se le abren esos ojazos porque vio a mi abuela, a su mamá, y mi abuelita le dice, mamita, ¿por qué deja el perrito amarrado? Vaya, suéltelo. Mi mamá se paró de esa cama, me dice, parce, mi mamá se paró de esa cama y le dijo, sí, mamá, ya voy a soltar al perro. Se paró cagada del susto, fue y soltó a Nea y Nea arrancó. Y mi mamá decía, pues madre, mi mamá hasta para eso tenía que hacer soltar al perro, pero la levantó. O sea, una cosa es que uno vea una cosa es que uno vea los entes, pero algo muy diferente es que te toquen. Mi abuela la levantó y le dice, mamita, por favor, desamarre al perrito, ¿no ve que está llorando? Mi mamá dijo, yo no voy a pelear con mi mamá muerta, yo voy y desamarro a ese perro. Y fue y lo desamarró. Y mi mamá quedó curada. Decía que varias veces mi abuela se le decía que se sentaba en el cuarto. O sea, que era como que viéndola y como que esperando, ¿sabes? Pero no sé, eso es como una vaina toda rara. También, respecto a otra historia, es que mi papá, esa también es muy corta, me contó que él hace muchos años conoció a alguien o él jugó a la Ouija. No sé cómo fue eso, se me olvidó un poquito. Y yo siempre he dicho que a mí me genera mucha curiosidad la Ouija y yo soy muy de terror y lo paranormal, pero yo no me arriesgo a jugar eso, ¿saben? Eso es abrir un plano que no es de acá. Y para cerrar esa maricada, eso no se puede así de sencillo, parce. Se le toca que hacer cosas oscuras para poder cerrar eso. Entonces, mi papá no sé si fue que jugó o jugó a alguien más y le contaron, pero fue como la típica película de amigos jugando a la Ouija. Y que una de ellas, creo, fue una muchacha, se puso a preguntar la pregunta que no se debe hacer: ¿cuándo me voy a morir? Esa es la pregunta. Nunca la haga, la pregunta más estúpida que usted puede hacer en una Ouija para que le respondan. Que en el medio de la Ouija, con toda esa ñoñada, le decía que en tanto tiempo, yo no sé, como en 3 años o menos, le decía un tiempo determinado o semanas, bueno, supongamos que en esa parte se me bloqueó, le decía un tiempo, le decía justamente el día, creo que no la hora, pero sí el año, que no sé cuánto tiempo pasó mi papá, creo que mi papá sí estaba, ellos dejaron de jugar eso, mi papá salió cagado del susto porque como contestaban y ellos no movían esa ñoñada, entonces cagados del susto se iban corriendo. Se fueron corriendo, cada uno para su casa, tintín colorado, y el cuento se ha acabado, no pasó nada más, que decían que se asustaban, que pasaban cosas respecto a ese juego de la Ouija, pero que en el tiempo en donde le dijeron que esa muchacha se iba a morir, la muchacha se murió. Creo que fue un accidente. No me acuerdo bien en qué tipo de muerte. No fue algo horrible, pero que sí ya se murió. Entonces dicen que mi papá, que él no volvió a jugar eso. O sea, dice que la muerte los estaba persiguiendo y que hizo la pregunta, o sea, uno tiene yo creo que uno tiene un tiempo para morir y el tiempo de uno es el tiempo de uno, ¿cierto? Pero no lo pregunte, parce. No lo pregunte porque usted ya no va a vivir su vida igual. Usted va a buscar y llama a esa muerte. No sepa, usted tiene que vivir la vida en intriga, sin saber qué es lo que va a pasar después. Y papá dijo que no iba a volver a jugar esa ñoñada. Eso me pasó a mí un día, y es la última historia de mi parte. Yo estaba en el colegio y estaba en un salón. Ese salón era de inglés y el que era en un segundo piso. Escaleras. ¿Qué tengo yo con las escaleras? No lo sé, pero había unas escaleras. Entonces, era el único salón allá arriba y nosotros cerramos la ventana y cerramos todo y empezamos a jugar. ¿Se acuerdan de Charlie Charlie? En esos entonces, que era un juego, decían que era el más leve de esos juegos, pero a nosotros lo que nos pasó, sí era lo más extraño. Los que no sepan o no se acuerdan, Charlie Charlie era poner 2 lápices que quedaran equilibrados juntos y uno ponía sí, no y hacía preguntas para que se movieran solos. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a jugar esa maricada, éramos muchos del salón y decidimos jugar eso y lo pusimos en el escritorio del profesor. Cerramos las ventanas, cerramos las puertas para que no nos escucharan jugar y no nos regañaran. Como teníamos todo cerrado, el ventilador no estaba, no se podía mover los lápices y empezamos a jugar. Que sí o no, y se ponían y se movían los hijuepuchicas. Entonces decían que era física y que era ciencia. Pero ¿qué pasa? No solo era que se movían. Un idiota se puso a decir, yo estaba sentada con un amigo acá y mis amigas estaban paradas. Se puso a decir, por no decir el nombre porque yo no quiero llamar esas energías para mi casa.
si estás aquí, como que manifiesta, algo así. Y la hoja se empezó a mover. No había viento, cabe aclarar, todo estaba cerrado en un salón que está haciendo mucho calor. Y entonces le dijo, ta, 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 la misma persona, por sapo, si estás aquí, métete dentro de Mariana, que era una amiga que estaba parada. ¿Ustedes creen que esa hijuepuchica hoja salió? Ese puta era como si alguien la cogiera, me dice, eso fue horrible, y se lanzó hacia Mariana. Mariana pegó un hijo de madre brinco, está que se tiraba hacia el salón, y todos gritamos y arrancamos a correr para la parte de atrás del salón, y nos corrimos, y esa hoja empezó a hacer ahí, sin ningún viento de por medio. Todo estaba cerrado porque nos aseguramos. No estaba el ventilador, y esa hoja se le tira a Mariana encima, y Mariana se la quita y arranca a correr. Parce, yo estoy haciendo lo que está haciendo Juanmi en este momento, me enrollo esa cruz en el cuello. Se los juro que yo ese día, mi mamá ha sido muy creyente en la iglesia, yo llegué a mi casa llorando y yo dije, ¿qué puerta yo abrí que no me puedo salir? Y que decían que era el juego más leve. Yo fui a la iglesia, yo no sé cómo es que comulgar, bueno, como llama esa ñoñada que uno va y habla, hice todo eso, me bendijeron, porque yo le dije, mamá, yo no fui capaz de dormir, ese día en la noche yo estaba tiesa, yo sentí que me estaban asustando, y yo no fui capaz de dormir, y yo dije, yo no vuelvo a hacer esas maricas, parce, no vuelvo a jugar maricas, que cupido, que yo nequé, que chimbadas, que no hagan esas bobadas. O sea, creo que la moraleja de todo esto, uno, no sean guardias de seguridad ni enfermeros, no estudien en eso, o hagan como los del Conjuro, los Warren. Y dos, no jueguen esos juegos, eso no es una bobada, eso no es mentira, son cosas que no conocemos, son seres mucho más allá, no lo hagan ni por curiosidad. ¿Quieren ver eso? Véanse una película que en parte es un poco de ficción, pero con mucho cuidado. De resto, no lo hagan, que al final no sabemos qué cosas no vemos y están entre nosotros. Sí, no creas, bueno, ya porque tengo, como te digo, esa como me gusta mucho lo paranormal, sino yo creo que para los que no nos ven, Wandy tiene su mantita de protección y también tiene un rosario ahí. Estoy espero cagado del miedo, weón. Mírame, hasta se me dañó hasta tu crucifijo, weón. Dios mío. Está re blindado este berraco. Bueno, y sí, la verdad lo que dice Isa es muy cierto, o sea, no creamos que porque, por ejemplo, el Cupido y cositas así dicen, no, son jueguitos bobos. Si tienen que ver con entidades, por muy pequeña que digan que sea esa entidad, ante usted, que no maneja nada de energía espiritual o no tienes como una fortaleza espiritual, esa entidad, por muy débil que tú digas, ante ti tiene una fuerza, un poder increíble. Entonces es mejor que si vas a hacer eso, lo hagas con alguien profesional, o en su defecto no lo hagas. Sí, la verdad es como una recomendación, mejor abstenerse, porque siempre lo que lleva casi siempre eso es el morbo. Ay, ¿qué pasa? Qué rico sería que me asustaran, o marica, ¿qué tal que se caiga esto? O bueno, si estás aquí, mueve algo, manifiesta. La verdad yo creo que eso en parte es como una burla, y eso molesta a la entidad que esté cerca, y más si es una entidad negativa, pues obviamente se va a manifestar de esa forma. Bueno, ahora siguen unas historias mías. Bueno, esta historia le pasó a mi papá. Mi papá fue trabajador de construcción. Él trabajaba a las afueras de Cali, y él siempre le ha gustado andar en bicicleta. Él siempre tenía que irse, o él por su puntualidad salía tipo 5 de la madrugada, 5:30 de la madrugada, ya estaba saliendo a su trabajo. Aclaro y hago un paréntesis, nosotros, pues él tuvo un yerno que pues no le cayó muy bien, no le agradaba, pues como novio para su hija, para una hermana mía. Y pues él falleció, él lo mataron. Y mi papá iba saliendo, mi mamá siempre lo acompañaba hasta la puerta, que él saliera, agarrara la bicicleta y volteara a la esquina, que él ya agarraba su ruta. Él cogió y, por mirar hacia la esquina, vio a la esquina y vio que alguien se asomó. Aclaro, las cuadras a esa hora todavía estaban vacías, era raro el que salía a esa hora a trabajar, entonces la cuadra estaba vacía. Mi papá pues
miedoso no es, agarró el machete, le dijo a mi mamá que vio algo en la esquina, que apenas él lo volteó a ver, de una se escondió. Entonces le dijo, váyase a un ladrón, voy a ir a revisar, ya vuelvo. Le fue a dar la vuelta a la manzana y no vio a nadie. Toda la parte estaba sola, sola, todo eso estaba re solo como para decir, no, fue a correr, no, o sea, las cuadras son siempre larguitas y por más que quieras correr, te van a ver. No había nadie, no había nadie. Mi papá dijo, a mí se me hizo ver a Alex, el, el fallecido el yerno fallecido. Sí, o sea, él dijo, yo vi que se asomó y volvió y se escondió. Entonces nosotros decíamos como que, mejor dicho. Bueno, eso por un lado de las cositas que, porque a mi papá sí, cositas, mejor dicho, cositas picantes fue lo que le pasó. Él y su machete bendecido ahí. Yo creo que este Necesito hubiera sentarme a dado hablar con tu papá. Necesito sentarme a hablar con tu papá con un café de por medio, por favor. No, yo este, estoy bien, gracias. él me tiene que dar ese machete, él me lo tiene que heredar dentro de las herencias, no me deje nada, déjeme ese machete, Sí, ese papi, machete esa es la bendito. espada bendita, esa es la espada de Arturo, esa es la propia. Esa es la del rey Arturo, esa mejor dicho. Bueno, vienen las mías. Para los que no saben, hubo un tiempo en el que yo fui guarda de seguridad, ¿sí? Y bueno, cuando salí de prestar servicio, entré a una galería muy conocida de Cali y nos tocaba trasnochos. Había un lugar específico que era de esoterismos, o sea, cosas esotéricas, hacían trabajitos como leer el tabaco, hacer baños, vendían artículos de esoterismo y pues bueno, esa partecita de noche tenía como una energía siempre pesadita. Yo no soy miedoso en ese sentido, pero siento que sí soy muy perceptivo. Por ejemplo, llegaban a veces noches en las que yo iba a dar ronda y se sentía normal el ambiente, fresco, relajado. Ah, y aclaro, tocaba apagar todas las luces. O sea, nosotros quedamos en total tiniebla. Nosotros dejábamos una que otra luz, un bombillito encendido, pero como para tener referencia de a dónde llegar y pues como hay varios locales, varios puestos, no caernos o tropezarnos con alguna canasta o algún local. Pero en sí el resto es oscuro, las lámparas y todo se apagan. Había veces en los que nosotros pasábamos, íbamos llegando porque nos tocaba marcar, nosotros teníamos un aparato de marcación, se llama TAP de marcación. Nosotros teníamos que llegar a un punto exacto y marcar. Una vez nos diera luz verde, ya sabía que habíamos marcado ese punto a la hora de la revista. Casualmente se enciende el bombillo del radio, captando como captando una psicofonía, más o menos, o una interferencia, porque empezaba a alumbrar el bombillo. Entonces preguntaba, yo modulaba porque pues estaba el guarda de seguridad y yo que era funcionario de control de esa galería. Yo modulaba y le decía, comando, ¿me copia? ¿Tienes alguna novedad? Contame. Él, no, ninguna, no modulado. Entonces yo, listo. Pero el bombillito titilaba como si alguien estuviera hablando por el radio o quisiera hablar el radio o lo estuviera presionando. Entonces yo le digo, ¿estás presionando el radio? Me dijo, no, lo tengo aquí en el pecho y no me estoy presionando nada. Y yo, listo. Y obviamente empezaba a sentir como la pesadez. Y en esa misma parte había lo que se decía que era como una bruja. Esa señora sí tenía una energía brutal, pesadísima, malísima. Pero llegaba a ese punto y tenía que pasar, o sea, como te digo, a veces, un punto en el que la energía se sentía tan pesada que yo pasaba rápido. O sea, yo a veces llegaba normal, pasaba caminando, pero a veces se sentía muy pesada que o sea, yo sentía que algo me iba a agarrar. Entonces yo pasaba de una, pitaba eso
y de una ¡fum! Seguía derecho hasta que llegaba a un pasillito que tiene un bombito encendido. Entonces ahí yo llegué y como que me calmaba, me trataba como de nivelar